empezar, te diría, tendríamos que evaluar de que la primera responsabilidad social que tiene una empresa es existir. Entonces, de ninguna manera se plantea a la responsabilidad social con todas las actividades o programas o proyectos que ello pudiera implicar como algo que genere costo y que, bueno, las empresas ahora tienen que ser todas sin fines de lucro y solamente tener efectos positivos dentro de los stakeholders. Esa línea de pensamiento obviamente no tendría sentido porque la empresa tiene que ser rentable para poder existir. Entonces, lo que buscamos es que las empresas sean todo lo rentable que se puede hacer, pero social y medioambientalmente responsables, teniendo a la persona humana como centro de su actividad. Con esa idea, entonces uno puede decir, ¿qué tengo que hacer con mis colaboradores? ¿Qué tengo que hacer con mis clientes? ¿Qué tengo que hacer con mis proveedores? E incluso, ¿qué tengo que hacer con mis accionistas? Porque el que puso dinero, el que puso capital en la empresa, también es un público de interés. De hecho, es el primer público de interés que tiene la empresa. Se crea, imagínate si vas a abrir un negocio, ¿para qué abrirías un negocio? Para ganar plata, ¿verdad? Entonces quiere decir de que aquel que dijo, voy a abrir un negocio, voy a tener mi tienda, mi mercería, lo que sea, dice, voy a hacer esto y voy a trabajar para ganar dinero. Por lo tanto, el primer público de interés son los accionistas. Y ahí ya tenemos accionistas, clientes, proveedores, colaboradores, pero también tenemos que tener en cuenta de que las empresas estamos dentro de una comunidad. Impactamos con nuestros productos, con nuestros servicios a la comunidad en la que estamos trabajando o las comunidades en el caso de muchas empresas que están en diversos lugares. Y por otro lado, necesitamos evaluar cuál es el impacto que tenemos en el medio ambiente. Muchas veces para evitar impactos negativos o por lo menos para mitigar aquellos impactos que realizamos desde nuestra actividad empresarial. Teniendo esto en cuenta, entonces encontramos que las empresas podemos ser no solamente más sustentables, es decir, sostenernos en el tiempo, sino que también podemos tener impactos mucho más relevantes y positivos. Por lo tanto, ahí le encontramos al séptimo stakeholders, nuestro séptimo público de interés, que es el mismo Estado, porque si la empresa existe, subsiste, se adapta e impacta positivamente y gana plata, obviamente le reconviene al Estado porque vamos a estar pagando más impuestos, vamos a contribuir con mejoras, vamos a tener una cadena de valor también mucho más transparente, porque vos le vas a exigir a tus proveedores, le vas a exigir a tus clientes, le vas a exigir, o sea, empieza como una cadena de transformación positiva en todo su actuar. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, estamos hablando de no lo que hace la empresa, sino cómo hace la empresa. No sé, voy a contratar a un proveedor X de lo que sea, no sé qué se te ocurre, el proveedor que me va a vender resmas de papel. Bueno, este proveedor yo le tengo que preguntar, por supuesto, si tiene factura o si no, no puede ser mi proveedor, pero también le tengo que preguntar si es que sus colaboradores están en nómina de IPS, si es que no tiene trabajo infantil, si es que, o sea, hay una serie de condiciones y por eso cuando uno va a ser proveedor, incluso si tienes una microempresa y vas a ser proveedor de una gran empresa, te hacen llenar una declaración jurada como proveedor para inscribirte en su registro de proveedores. Y en esa declaración jurada justamente es lo que se verifica de que también con mis proveedores yo puedo impactar positivamente haciendo de que se conviertan en empresas transparentes, formales, dignas, decentes. Y a eso nos referimos a tener a la persona como centro. Gloria, considerando todos esos conceptos que estuviste dando, que me parecen sumamente interesantes, creo que podemos concluir y tener en cuenta de que, por un lado, la responsabilidad social es una cuestión que está ganando cada vez más relevancia en el mundo empresarial, no solamente en Paraguay, sino en el mundo, y que esto es parte fundamental no solo para la vida económica de las empresas, sino para la economía misma, es decir, la economía nacional se beneficia con lo que son los conceptos introducidos a través de la responsabilidad social. De hecho, cuando hablábamos, te hablo 15 años o más, 15 años atrás, cuando hablábamos de responsabilidad social empresarial,
se pensaba, bueno, esto están trayendo de afuera y solamente es para las grandes empresas, para las multinacionales. ¿Quién va a poder cumplir eso? ¿Verdad? Un comerciante, una pequeña empresa, no va a poder. Y resulta que hoy para tomar un préstamo en el banco ya te exigen una serie de condiciones. Entonces te das cuenta de que en realidad para poder existir en la economía formal y transparentemente, tenés que decir, bueno, me conviene tomar un crédito a una tasa más baja y a un plazo más largo, pero para eso tengo que cumplir con toda la exigencia que me pide el banco. Porque si no tengo esto para cumplir, voy a tener que ir a solicitar un préstamo probablemente, no sé, a alguien que me preste plata y que me va a prestar mucho más caro o a un plazo mucho más corto del que necesito. Entonces, encarece muchísimo cuando no es formal tu empresa, porque al final el conseguir el capital para que pueda funcionar tu negocio te sale muy caro. Y ahí es donde nos damos cuenta de que estos conceptos de responsabilidad social empresarial no son un violín, no es un tema de, vamos a darle un vaso de leche a la escuela del barrio. No, no, espera un poquito, espera. No va por ahí. Va por cómo haces lo que haces. Entonces, no sé, en mi caso, yo soy directora de una casa de bolsa. Entonces, la lógica te dice de que mi core business, el centro de mi negocio, está en el área financiera. Por eso me dedico a educación financiera. Amo a los niños. Me motiva muchísimo la dignidad de los ancianos, pero me dedico a educación financiera porque es el core business de mi negocio. Entonces, el poder entender de que está súper bien de que te preocupes por los libros de la escuela de tu barrio, me encanta eso de trabajar con la comunidad, pero primero asegúrate de que todos tus colaboradores que tienen hijos tienen la capacidad de que sus hijos tengan los libros en su casa. Entonces, empecemos por casa, empecemos por visualizar con mis clientes, con mis proveedores, con mis colaboradores, con mis accionistas, cómo estamos por casa, cómo hacemos lo que hacemos, cómo podemos mejorar lo que hacemos y siempre dentro de lo que es la línea del negocio. Por eso se distingue a lo que es filantropía. Filantropía es, tengo acá unas monedas que me sobran, vamos a darle esto que me sobra a, no sé, vamos a colaborar acá con el vecino. ¿Sí? Eso es filantropía. Dar, que no está mal, está buenísimo que des lo que te sobra, no, no estoy en contra de eso, pero eso no es responsabilidad social empresarial. Hay un distingo muy importante que se basa justamente en la calidad de lo que hacemos porque somos. Entonces, no es algo que además hago, sino porque soy, hago. Está dentro de los valores, está dentro del ADN, dentro de la esencia del ser empresa. Entonces, como empresa, ¿cuál es mi compromiso? Con mis accionistas, con mis colaboradores, con mis clientes, con mis proveedores, con la comunidad, con el Estado, con el medio ambiente. De eso se trata la responsabilidad social empresarial. Y una vez que empezás a comprender los conceptos y empezás a vivir estos conceptos, como que es como un puzzle, como un rompecabezas, se empieza a adaptar todo y sin que te des cuenta se genera una cadena tan positiva que la empresa empieza a crecer, pero simplemente porque se trabaja con mejores herramientas que salen más baratas y encima te impulsan a tener negocios con entidades o con empresas que son mucho más exigentes. Gloria, ¿te parece que hay algún desafío específico, puntual, al cual tenemos que hacer frente en términos de responsabilidad social empresarial? No sé si el conocimiento correcto de los conceptos, difundir el tipo de responsabilidad social empresarial que puede encarar cada una de las empresas. ¿Qué te parece que podemos ir también proyectando hacia adelante? Me parece que lo primero es decir, ser consciente de que no tenés el presupuesto a lo mejor dentro de tu negocio, de tu empresa, para hacer todo lo que hace una gran empresa o todo lo que hace una multinacional. Pero ¿qué sí podés hacer? ¿Qué sí está dentro de tu cancha? Entonces, conocer, primero por supuesto, como bien estabas diciendo, tener el conocimiento, la base, educarte un poco sobre el tema de responsabilidad social empresarial y sustentabilidad es importante, pero por otro lado es
espera un poco. Entonces no es un tema de hay que cuidar el arroyo que está acá a 50 kilómetros de mi casa. No, no. No. La ley de carbono, todo bien, pero no se refiere a eso. Vos como empresario, como dueño de tu propio negocio, ¿qué podés hacer? Entonces, primero, conocer los conceptos. Segundo, ¿cuáles son las buenas prácticas? Es súper lindo, por ejemplo, ADEC entrega los premios anualmente a la mejor empresa, al emprendedor del año, a las empresas con innovación, a la microempresa, a la empresa que tiene triple impacto. Cada año, hace 27 años que hace eso, todos los años. Imagínate la cantidad de buenas prácticas que uno puede conocer solamente mirando lo que hacen estos que están destacados, que están reconocidos. Aquí en Paraguay son empresas locales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los demás? ¿Por qué a ese que le está yendo tan bien le va tan bien? ¿Qué es lo que hace distinto? Qué le permite poder trabajar y codearse con las grandes empresas? Y cuando uno empieza a conocer esas buenas prácticas, de repente dice, bueno, esto no puedo hacer, está demasiado lejos de lo que yo puedo, pero esto sí puedo hacer. Entonces, me empiezo a comprometer con estos pasos de aquello que está más cercano a mí que hacer. Y por sobre todo ir entendiendo de que no se trata de una carrera de check, 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 ah, bueno, ya está, yo ya soy una... No, 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 esto es permanente, es como las acciones, es como, por eso creo que la mejor manera de explicar es el ADN, ¿verdad? No es algo que tu cuerpo hace separado de, sino que algo que está impregnado. Entonces, al conocer esto, uno empieza a calcular mejor cuáles son los impactos con cada uno de las personas con las que trabajamos y también el impacto, por supuesto, con la comunidad, con el medio ambiente y el Estado. Y uno percibe de que es el mejor camino. Entonces te diría, primero el conocimiento, segundo aprender sobre las buenas prácticas, inspirarte sobre lo que hacen los demás. Y lo tercero es, no te ahogues, no es hay que hacer todo, sino pasito por pasito. Te voy a dar así un dato súper simple. Muchas veces me encuentro con dueños de empresas y con empresarios incluso de medianas empresas, no precisamente micropymes, que su concepto de que la empresa tiene que crecer es vender más. Que está bien, ¿verdad? Quiere vender más. Pero vender más no es, ese es un indicador entre otros. Cuando vos le mirás al accionista como tu público de interés, decís, ¿qué es lo que quiere el accionista? Que puede ser vos mismo, por ahí te estás mirando en un espejo. Y vos decís, bueno, el accionista lo que quiere es que su empresa gane más, que su empresa tenga buen dividendo. Y entonces vos decís, espera, ¿cuánto debería de ser el dividendo? ¿Qué debería de hacer entonces para lograr ese dividendo? Y fíjate cómo cambia la lógica. No solamente voy a crecer en facturación, sino que tengo que vender y ser eficiente en mis costos para lograr el margen, para respetar el que el accionista tiene que tener dividendo. El valor de una empresa está dada por los dividendos futuros que traerá la acción, no por cuánto vende, sino por el margen. Entonces, comprender eso te dice, verá, entonces no es este el camino que yo tengo que llevar, sino debería de enfocarme en otra cosa. Una vez que le viste al accionista, mirás dividendo. Una vez que le viste al colaborador, trabajo digno, decente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo mismo el proveedor. Si sos una empresa mediana o grande y tenés proveedores microempresa, no le mates. No le podés plantear que los 500 termos que pediste para fin de año le vas a pagar en 90 o 120 días. Le matás. Es una microempresa. Ese necesita que él te entregue y vos ese viernes le pagues. No le cambia el flujo de caja de una mediana a una gran empresa, pero le está respetando al proveedor. El poder entender ese tipo de cosas implica el razonar desde el concepto, pero también desde inspirarte en buenas prácticas. Y con cada uno, fíjate que no es algo fuera del planeta lo que te estoy planteando, ¿verdad? Son cosas muy tangibles, son cosas muy reales. Y acordate, la persona es el centro. Si vos al otro, a tu proveedor, a tu colaborador y a tu cliente le ves como una persona,
ahí todo es más fácil, porque te hace mucho más lógico lo que tenés que hacer. Gloria, en cierto modo también es importante encontrar las formas de medición de las políticas o de las acciones de responsabilidad social empresarial. Es un poco complicado en el sentido de que hay cuestiones que son más difíciles de medir, pero en la medida en la que uno tiene también un conocimiento acerca del impacto de estas acciones, también eso permite solidificar la imagen de la empresa por un lado y bueno, también tener una mejor idea de cómo está impactando la empresa en términos de responsabilidad social. Así es, nosotros trabajamos principalmente con los indicadores ETOS, que son indicadores conocidos a nivel regional principalmente, sobre todo lo que sean los impactos. Y ahí tenés mediciones que son cuantitativas y también cualitativas. De ahí surge algo que se llama balance de sostenibilidad, una memoria, pero así como vos tenés tu balance y tu estado de resultados a nivel contable, también a nivel, se linkea, digamos, tu balance o tu cuadro de resultados con los indicadores de tu balance social. Entonces vos decís, bueno, esto, que fue una campaña, no sé, de X, ¿cuánto salió de caja? Eso se ve luego en tu balance. Pero también, ¿qué se logró con esto? Se logró que 800 niños tuvieran tal cosa, se logró que tantas madres trabajadoras pudieran tener, no sé, por decirte, leche materna en un lugar adecuado para, se empieza a visualizar el impacto económico y el impacto con otros indicadores, que también son medibles, solo que no son de efectivo medible, no son monetarios, pero que tienen un impacto bastante medible. Es decirte, 4 personas pudieron hacer esta cosa, es una medición. La medición es distinta nomás, pero también existe esa mirada de medición en lo cuantitativo y lo cualitativo. Gloria, no sé si de repente como una consulta, nada más te planteo el ámbito de la responsabilidad social empresarial, evidentemente el rol de cada una de las empresas y el conocimiento del concepto es fundamental. Pero a nivel de Estado, de regulación, de incentivos, ¿hay algún tipo de cuestiones que se podrían también ir planteando? Sí, bueno, de hecho hay muchas reglamentaciones y normativas que obligan a hacer cierto cumplimiento de medidas que podrían estar encasilladas dentro de lo que es responsabilidad social empresarial, desde conoce a tu cliente de la CEPRELAT hasta lo que es la ley de carbono, podríamos estar planteando dentro de lo que son lógicas de sustentabilidad. Ahora bien, mirarlo desde cuál es la función del Estado, yo te diría que deja de ser un tema de responsabilidad social empresarial o corporativa para convertirse en todo caso en una responsabilidad social que tiene mucha más relación con el impacto desde el Estado hacia la comunidad, hacia los ciudadanos, hacia las empresas. Y ahí te diría que hay una mirada gigantesca que se podría dar de transformación, porque si es que vos tenés que hacer un trámite como ciudadano, o sea, un trámite de lo que quieras, de tu registro de conducir, por decirte. A veces sentís maltrato, a veces sentís de que te están creando el problema para venderte la solución. Y lo que se logra allí es de que exista algo que se llama desconfianza institucional. Entonces, ¿cómo se logra confianza institucional? ¿Cómo se logra de que cuando vos ves que hay un policía municipal de tránsito o un caminera, digas, me está cuidando de que yo no me accidente, está haciendo su trabajo y no que mal pienses de ese prójimo? ¿Cómo se logra que cuando vos tenés que hacer un trámite en el ministerio te vayas sabiendo de que va a ser algo eficiente o que lo puedas hacer de manera digital sin tener que, no sé, coimear, sin tener que perder 30 días en esa gestión? ¿Cómo se logra eso? Y se logra desde esa mirada, desde quien está en la toma de decisiones, dice, me voy a poner en el zapato del otro. Y ese otro, que es un ciudadano, ¿qué necesita? Por decirte nomás, tenemos desde hace más de un par de años a lo que son las EAS, las empresas por acciones simplificadas. Un esfuerzo muy importante que hizo el Ministerio de Industria y Comercio, con el apoyo incluso de la Asociación de Emprendedores, y sale una ley con normativa que integra a la SEP
a IPS y al Ministerio de Trabajo, para que los emprendedores puedan ser formales, transparentes y tengan en menos de 72 horas su RUC, puedan facturar. O sea, es genial. Las EAS de verdad son una lógica muy interesante de transparencia. Pero resulta que no está integrada a las municipalidades. Ese es un trámite que tenés que hacer aparte. Y ahí es donde el emprendedor te dice, no sabes lo que es. ¿Querés registrar tu marca? Ah, 3 años para registrar tu marca. Entonces, espera un poco, no solamente tiene costo, sino que tiene una burocracia que parecería que, no sé, hasta sistemas mafiosos parecería que están ahí en el medio, que te ponen el problema en lugar de darte esta agilidad que sí se pudo observar en un tramo súper importante, que es desde la creación en línea, totalmente online, hasta que tengas tu RUC y puedas facturar en menos de 72 horas. ¿Por qué algo tan importante? Con la inscripción incluso en la patronal de IPS y el Ministerio de Trabajo, porque algo así se puede lograr con estas instituciones y no podemos lograr con otras. Y ahí te das cuenta de que la lógica de ponerte en el zapato del otro está faltando. Y eso nomás es responsabilidad social. Es decir, lo que yo decido, lo que yo hago en mi rol de mamá, en mi rol de empresaria, en mi rol de docente, ¿cómo le impacta al otro? Y ahí cambia la lógica. Entonces, si el docente se pregunta, ¿cómo yo le impacto al otro? Entonces mi trabajo no es enseñar. El trabajo del docente no es enseñar. El trabajo del docente es hacer que el otro aprenda. Y desde esa lógica cambia la manera de enseñar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social es yo individuo con mis acciones dentro de la sociedad. Cuando hablamos de sociedad de social empresarial, esa responsabilidad social empresarial me lleva a mi rol de empresaria. Pero cada uno de nosotros tiene su rol social por ser ciudadano. Entonces, ahí es cuando esto que parecería el concepto tiene mucho más sentido, ¿verdad? De cómo le impacto al otro, porque todos queremos que el cliente se ponga mi camiseta. Pero para que el cliente o mi colaborador o mi proveedor se ponga mi camiseta, yo tengo que ser capaz de ponerme el zapato del otro. Y ahí esa empatía, esa base de la responsabilidad social es la empatía. Entonces, se te activa cuando te das cuenta de que no solamente lo vas a hacer porque sos bueno, no, esto no tiene nada que ver con bondad, esto tiene que ver con algo hasta egoísta. Me conviene hacerlo porque me va a salir no solamente más económico, porque con eficiencia voy a tener menores costos, sino porque encima voy a poder vender más, voy a poder generar la capacidad de trabajar con empresas que no podría hacerlo si es que no contemplo estas normas. Y porque además voy a conseguir préstamos más baratos, a mejor plazo. O sea, es una lógica casi egoísta. Me conviene hacerlo. Precisamente, Gloria, de repente parecen conceptos separados, pero la ética empresarial tiene mucho que ver con la toma correcta de decisiones económicas. Eso que estabas comentando, ¿verdad? Son cuestiones que de repente no parecen conexas, pero tienen mucho que ver. Y depende, o sea, para mí es 100% conectado porque por lo menos a mí me gusta mucho trabajar con personas íntegras. Y si vos querés y te consideras una persona íntegra, quiere decir que sos íntegro, es entero. Soy contigo como soy conmigo. No tengo doble cara. Y si es que vos decís, yo soy una persona íntegra, mis colaboradores quiero que sean íntegros, quiero trabajar con proveedores íntegros, quiero que mis clientes sean íntegros. Pero ¿y de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de ética, estamos hablando de cuáles son las buenas prácticas que nos unen a través de esto, que puede ser un producto o puede ser un servicio, para poder tener relacionamiento de largo plazo. Y es ética, es la integridad de la persona con la... Y fíjate que todo es más barato cuando vos tenés confianza con el otro. Y esa confianza se basa en que vos sepas con quién te estás relacionando y que sepas de que esa persona comulga tus mismos valores. Entonces las transacciones van a ser
más rápidas, las transacciones no van a requerir, no, firmame acá y acá yo quiero la certificación de firma y acá, pero vamos a hacer leer otra vez esto por el abogado, porque ¿por qué tenemos todo eso? Por la desconfianza. Y esa desconfianza nace en que no tenemos las buenas prácticas basadas en la integridad, que básicamente es súper conectado.